En el centro de la plaza de Peñanegra, bajo la mirada despiadada de una multitud hambrienta de juicio, una joven viuda es arrastrada como si fuera culpable antes del veredicto. Su marido murió por sus propias manos, dicen unos. Envenenado, acusan otros. Y ahora, sin nadie que la defienda, aguarda el destino que el pueblo le reserva. Pero cuando todos la condenan, un hombre surge de entre las sombras, un juez retirado que vive entre sus propias ruinas. Él no ofrece piedad, solo paga su fianza y se la lleva consigo. ¿Por qué la eligió? ¿Qué fantasmas lo atormentan? ¿Y qué verdad comienza a emerger entre la culpa y el silencio? Prepárense para una historia de época donde el amor no surge de la inocencia, sino del dolor compartido y la búsqueda de redención. Cuéntenos desde dónde están viendo esta historia y díganme, ¿creen que el amor puede florecer entre dos almas acusadas por el destino? Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Peñanegra, interior de Aragón, 1879. La tarde caía pesada sobre el pequeño pueblo, cubriendo los tejados de madera con una luz dorada y cruel, que parecía exponer cada pecado, cada secreto enterrado bajo aquella apariencia de decencia. La plaza central, rodeada de casas modestas y una iglesia de campanario blanco, hervía con un murmullo inquieto. Algo estaba por suceder, y todos lo sabían. El aire olía a pan fresco de las panaderías cercanas, pero también cargaba el olor agrio de la expectativa colectiva, esa sed de espectáculo que transforma a personas comunes en jueces crueles. Elena Valcárcel, conocida por pocos como Elia, estaba de pie en el centro de aquel círculo de gente, con las muñecas atadas al frente por una cuerda gruesa que ya marcaba su delicada piel con líneas rojas. Su vestido negro de viuda, ya gastado en las costuras y desvaído por el sol, contrastaba con la palidez extrema de su rostro. Los ojos grises, grandes y profundos como pozos antiguos, no se desviaban del suelo de piedra irregular. No lloraba, no suplicaba, no gritaba su inocencia, solo esperaba, como quien ya había desistido de encontrar justicia en este mundo. El cabello castaño, recogido en un moño bajo y apretado, intentaba mantener algo de dignidad, pero mechones rebeldes caían sobre sus sienes húmedas de sudor y vergüenza. A su alrededor, los rostros eran duros y sedientos. Mujeres con delantales sucios cuchicheaban con ojos entrecerrados, señalando con dedos acusadores. Hombres de brazos cruzados meneaban la cabeza con desdén, como si ya hubieran pronunciado el veredicto final. Incluso los niños señalaban, incapaces de comprender la crueldad del espectáculo, pero alimentados por ella, aprendiendo desde temprano que la compasión no tiene lugar cuando la multitud clama por sangre. Ella mató al marido, gritó una voz gruesa desde el fondo de la plaza, rompiendo el silencio momentáneo. Envenenó al pobre Ricardo para quedarse con su dinero, acusó otra voz, estridente y llena de certeza. Ni siquiera lloró en el entierro, siseó una mujer gorda de rostro rojo apoyada en un bastón, ojos secos como la piedra. ¿Qué clase de esposa no llora por su marido? Elia sintió cada palabra como una piedra arrojada contra su pecho. Quería gritar, quería decir que no, que jamás haría aquello, que esas manos atadas jamás tocaron veneno, jamás planearon una muerte. Pero ¿quién le creería? Ella misma cargaba la culpa silenciosa de haber deseado en noches sombrías e interminables que aquel hombre desapareciera de su vida. Ricardo Valcárcel había sido cruel, controlador, violento cuando bebía, lo que sucedía con frecuencia aterradora. Y ella, tantas veces acostada en la cama con hematomas escondidos bajo la ropa, había rezado para que todo terminara, para que el dolor cesara, para que él simplemente dejara de existir. Ahora él estaba muerto, encontrado caído en el suelo de la cocina con espuma en los labios y los ojos vidriados, y sus pensamientos secretos parecían condenarla aún más que cualquier prueba material. El alguacil del pueblo, un hombre de barba entrecana y mirada cansada por la vida, intentaba mantener el orden, pero su voz se perdía en el clamor de la multitud. «Será llevada a Zaragoza, donde habrá un juicio justo», decía, alzando las manos en un gesto inútil, pero nadie parecía interesado en la justicia. Querían venganza, querían el espectáculo, querían ver a alguien pagar por algo,
aunque no supieran exactamente por qué. Fue entonces cuando un silencio súbito, casi sobrenatural, se apoderó de la plaza. Era como si una mano invisible hubiera tapado la boca de todos al mismo tiempo. Un hombre había surgido al final de la calle, caminando con pasos firmes y lentos, como si el tiempo se doblegara ante él. Vestía un abrigo gris oscuro, raído en los bordes y manchado por el uso constante, y un sombrero de fieltro que ensombrecía el rostro marcado por los años. Sus hombros eran anchos, pero ligeramente encorvados por el peso invisible de los años y las pérdidas. Sus manos, grandes y marcadas por cicatrices antiguas de trabajo y vida, sostenían un bastón de madera oscura que golpeaba rítmicamente el suelo de piedra, resonando como el tic-tac de un reloj de otro tiempo. El murmullo cesó por completo, no de miedo, sino de asombro. Era Julián Montero el juez, o mejor dicho, el exjuez. Hombre respetado en el pasado, figura imponente en los juzgados de Aragón, ahora recluso, vivía desde hacía años a orillas del río, en una propiedad aislada donde nadie osaba entrar sin invitación. Se decía que había enloquecido tras la muerte de su hija, que se negaban a hablar con nadie y que cultivaba solo amargura y silencio. Su presencia allí parecía un error de guión, como si un fantasma hubiera cruzado la frontera entre los mundos y decidido caminar entre los vivos. Julián se detuvo ante el alguacil, ignorando por completo a la multitud que lo rodeaba. Sus ojos, profundos y oscuros como pozos antiguos llenos de secretos, se posaron sobre Elía por un breve instante. Ella alzó el rostro, sorprendida por la inesperada presencia, y sus miradas se cruzaron. No había piedad en aquellos ojos, pero tampoco había crueldad. Había algo más antiguo, más pesado, reconocimiento, como si viera en ella algo que conocía demasiado bien. «¿Cuánto es la fianza?», preguntó Julián con voz grave y pausada, cada sílaba sonando como una sentencia proferida desde un tribunal distante. El alguacil parpadeó, confuso, casi ahogándose con sus propias palabras. «Señor Montero, con todo respeto, está acusada de asesinato. La fianza es demasiado alta para cualquiera». «¿Cuánto?», repitió él, esta vez con una firmeza que no admitía resistencia ni discusión. «1000 pesetas de plata», respondió el alguacil, casi en un susurro como si temiera que la multitud lo oyera. Julián abrió la ajada bolsa de cuero que llevaba al hombro y sacó un sobre grueso y amarillento. Contó los billetes con calma, como quien ejecuta un ritual antiguo y sagrado, y se los entregó al alguacil con manos firmes. El sonido del dinero sobre la mesa improvisada resonó en toda la plaza, como una sentencia irrefutable que silenciaba cualquier protesta. «Está hecho», dijo él volviéndose hacia Elia. «Venga conmigo». Ella vaciló, las piernas temblando como finas ramas al viento. El alguacil cortó la cuerda que ataba sus muñecas con un pequeño cuchillo y ella frotó la piel marcada, aún en shock, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. «¿Por qué?», susurró ella, pero Julián ya se alejaba, caminando hacia la carreta que esperaba en la esquina de la plaza. Él no respondió, solo esperó a que ella lo siguiera. Y ella lo hizo porque ya no había nadie más. Ningún amigo, ningún pariente, ningún salvador. Solo aquel hombre misterioso que acababa de pagar su libertad sin decir una palabra, sin exigir explicaciones, sin hacer preguntas. Dejando atrás la plaza, las miradas de desprecio y los susurros venenosos, Elena Valcárcel caminó al lado de Julián Montero, sin saber que su vida acababa de cambiar para siempre. La carreta recorría el camino de tierra con rítmicos sobresaltos, acompañada por el sonido monótono de los cascos del caballo y el crujir de las ruedas sobre piedras sueltas y raíces expuestas. El sol ya se escondía detrás de las colinas lejanas, tiñendo el cielo de naranja, violeta y rosa, mientras la sombra de los árboles se extendía como dedos oscuros sobre el camino polvoriento. Elia seguía sentada al lado de Julián, con las manos entrelazadas en el regazo, los dedos aún doloridos por las cuerdas, los ojos fijos en el camino por delante. Quería decir algo, cualquier cosa que rompiera aquel denso silencio, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Él no había dicho una palabra desde que salieron del pueblo. Conducía las riendas con firmeza, el rostro impasible, como una estatua de piedra esculpida por el dolor y el tiempo. El silencio era denso, pero no opresivo. Había en él una extraña paz,
como si el mundo entero hubiera decidido darles un breve respiro antes de la próxima tormenta. Elía quería preguntar tantas cosas. ¿Por qué la había salvado? ¿Qué esperaba de ella? ¿Era bondad o algún tipo de transacción silenciosa que ella aún no comprendía? Pero las palabras se negaban a salir, demasiado pesadas para ser dichas en voz alta. Tras casi una hora de viaje, cuando la noche ya comenzaba a instalarse con sus primeras estrellas tímidas, una construcción solitaria emergió en el horizonte. Era una casona de 2 plantas, con fachada de madera oscurecida por el tiempo y el clima riguroso de Aragón, y ventanas altas que parecían ojos cansados observando el camino. Rodeada de árboles retorcidos de ramas desnudas y un jardín salvaje invadido por malas hierbas y flores silvestres, la propiedad tenía algo de melancólico, como si el tiempo allí se hubiera detenido y jamás hubiera vuelto a andar. Julián condujo la carreta hasta la entrada cubierta por una pérgola de madera podrida y bajó con movimientos lentos pero firmes. Extendió la mano para ayudar a Elia a bajar. Ella aceptó, sintiendo la aspereza de su piel, marcada por el trabajo y los años. Había callos en las palmas, cicatrices en los dedos, una vida entera grabada en aquellas manos. Él la guió hasta la puerta principal, la abrió con una llave antigua de hierro que chirrió en la cerradura, e hizo un breve gesto para que entrara. El interior era frío, incluso con el calor residual del atardecer afuera. La madera de las paredes, oscurecida por el tiempo y el humo de antiguas chimeneas, componía un ambiente austero pero no hostil. El olor era de libros antiguos, humo de leña, cera de velas y algo indefinible, quizás soledad cristalizada en décadas de silencio. El salón principal se abría a una escalera de caracol, flanqueada por retratos enmarcados de personas serias que parecían seguir cada movimiento con ojos pintados. Había una gran chimenea de piedra, una larga mesa de madera oscura, sillas con tapicería gastada y estanterías repletas de libros encuadernados en cuero. Julián señaló una puerta en el pasillo a la izquierda. «Es su habitación», dijo con voz baja, casi un susurro. «Hay agua en el pozo del fondo y leña junto a la cocina. Si necesita algo, hable conmigo. Mi habitación está en el piso de arriba». Elía asintió, sin saber qué decir. «Gracias», logró murmurar, la voz ronca de tanto silencio. Él entonces se dio la vuelta y subió las escaleras despacio, cada peldaño crujiendo bajo su peso hasta desaparecer en el piso superior. La puerta se cerró tras él con un chasquido seco que resonó por toda la casa. Ella se quedó parada allí, en medio del pasillo oscuro, sintiendo el peso de aquella casa sobre sus hombros. Era como si las paredes cargaran memorias, como si cada rincón escondiera historias no contadas. Caminó despacio hasta la habitación que le habían asignado, los pies arrastrándose levemente sobre el suelo de madera. Era pequeña, pero limpia y ordenada. Una cama de hierro con una colcha blanca bordada con flores diminutas, una cómoda antigua, con un espejo ovalado manchado por el tiempo y una jofaina de porcelana blanca sobre la mesa junto a la ventana. Una ventana estrecha dejaba entrar la luz anaranjada del atardecer, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire como pequeños planetas en órbita. Elía se sentó en el borde de la cama, las manos temblando levemente. Por primera vez en semanas, estaba a salvo. No había gritos, no había acusaciones, no había miradas de odio, pero tampoco había explicaciones, no había claridad. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué la había llevado allí? ¿Qué quería a cambio? Se levantó y caminó hasta la ventana, apartando la fina cortina. Afuera, el campo se extendía como un mar dorado bajo la luz del crepúsculo, salpicado de árboles muertos de troncos retorcidos y cercas rotas que delimitaban terrenos abandonados. Era hermoso de una forma melancólica, pero también desolado. Como ella, como él. Aquella noche, acostada en la modesta cama, mirando el techo de madera donde las sombras danzaban al ritmo del viento que entraba por las rendijas, Elena Valcárcel se preguntó qué sería de ella en aquella nueva vida. Y más que nada, por qué Julián Montero la había elegido. Los días siguientes transcurrieron en una rutina silenciosa y extraña. Julián se despertaba antes del amanecer, preparaba café en silencio en la cocina, usando una antigua estufa de hierro,
y desaparecía por los campos o por el despacho cerrado con llave en el piso de arriba, donde pasaba horas rodeado de libros y papeles amarillentos. Elía, por su parte, asumió pequeñas tareas por iniciativa propia, no porque se sintiera obligada, sino por una necesidad íntima de sentirse útil, de ocupar las manos y la mente con algo más que los recuerdos dolorosos. Limpió la cocina, barrió los pasillos donde el polvo se había acumulado en años de abandono, lavó las sábanas olvidadas en un armario polvoriento, remendó cortinas rasgadas por el tiempo. No lo hacía por obligación, sino por una necesidad íntima de sentirse útil, de ocupar las manos y la mente con algo productivo, y poco a poco la casa comenzó a respirar de nuevo, como si despertara de un sueño profundo. Durante estas tareas silenciosas, descubrió fragmentos de una vida que no era la suya. Un delicado pañuelo olvidado bajo un cajón, bordado con iniciales que no lograba descifrar, un peine de plata con cabellos oscuros, aún atrapados entre los dientes, como si la dueña acabara de usarlo. Una carta antigua doblada entre las páginas de un libro de poemas de Edgar Allan Poe, la tinta ya desvaída pero aún legible. Todo pertenecía a alguien que aún parecía habitar allí, incluso sin cuerpo ni voz. Fantasmas de un pasado que Julián guardaba como reliquias sagradas. Fue una tarde brumosa, mientras desempolvaba los muebles del salón con un paño viejo, cuando Elia notó un retrato sobre la chimenea de piedra. Era la imagen de una joven de cabellos oscuros, recogidos en elaboradas trenzas y ojos dulces que parecían sonreír incluso en la seriedad del retrato, sentada junto a un Julián mucho más joven, sonriendo de una manera que ella no podía imaginar en él ahora. Al lado de la joven, una niña de quizás 16 años, con la misma mirada penetrante del padre, vestida con un vestido claro de encaje. «Era mi esposa y mi hija», dijo la voz grave detrás de ella, haciéndola saltar del susto. Elia se volvió rápidamente, asustada. Julián estaba parado en la entrada del salón, los ojos fijos en el retrato, con una expresión que mezclaba dolor y nostalgia. «Catalina murió en el parto de nuestra hija hace 23 años», continuó él, la voz monótona como si recitara hechos ya demasiado lejanos para doler. «La bebé sobrevivió, pero ella no. Hemorragia. No había nada que pudiéramos hacer. Y Alba se fue hace 3 años». Elía bajó la mirada respetuosa, sintiendo el peso de aquellas palabras. «Lo lamento». Él asintió brevemente, los ojos aún fijos en el retrato. «No tiene que lamentarlo. Solo no toque sus cosas. Están donde deben estar». Y entonces, sin más palabras, se dio la vuelta y salió, sus pasos pesados resonando por el pasillo hasta desaparecer en el piso superior. Elía se quedó allí, sola, sintiendo el peso de aquellas palabras. No era rabia lo que él cargaba, era dolor, un dolor tan antiguo y profundo que se había vuelto parte de él, como la propia respiración, como los latidos del corazón, un dolor sin el cual él ya no sabía cómo vivir. Aquella noche, durante la cena silenciosa en la cocina iluminada solo por un quinqué de queroseno, ella se atrevió a preguntar con voz baja y vacilante: «¿Por qué me trajo aquí?». Julián la miró fijamente durante un largo rato, como si midiera cada palabra antes de soltarla, como si sopesara el costo de cada revelación. «Porque vi en sus ojos algo que vi en los ojos de ella. Mi hija». Elia frunció el ceño, confusa. «¿Cómo dice?». «Fue acusada de algo que no hizo», continuó él, la voz más baja ahora cargada de arrepentimiento. «Decían que había traicionado a su prometido, que era inmoral, que había deshonrado a la familia. El pueblo entero la condenó, sin pruebas, sin juicio justo, sin la oportunidad de defenderse. Y yo no pude salvarla a tiempo». Él desvió la mirada, los dedos apretando el borde de la mesa de madera con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Se ahogó en el río. Dijeron que fue un accidente, que resbaló en las piedras, pero yo sé que no fue así. No soportó la vergüenza, el peso de las acusaciones, las miradas de juicio, y yo no estaba allí cuando más me necesitaba. El silencio que siguió fue denso, cargado de dolor antiguo y culpa no resuelta. Elía sintió que el corazón se le encogía, la garganta se le cerraba. «Yo tampoco hice lo que dicen», susurró ella, con la voz embargada. «No envenené a mi marido, pero deseé tantas veces que muriera».
Y ahora me pregunto si eso me vuelve culpable de alguna forma, si mis pensamientos de algún modo... Julián alzó los ojos hacia ella, y por primera vez había algo más que dolor en aquella mirada. Había comprensión, empatía. Desear no es matar, dijo él con firmeza. Y si lo fuera, todos nosotros seríamos culpables. No hay ser humano vivo que nunca haya deseado que algo o alguien simplemente desapareciera. Aquellas palabras, simples y directas, tocaron algo profundo en Elia. Por primera vez desde la muerte de Ricardo, sintió que alguien le creía, que alguien la veía como humana y no como un monstruo. ¿Él la lastimaba?, preguntó Julián de repente, los ojos fijos en los de ella. Elia vaciló, luego asintió lentamente. Cuando bebía, que era casi todas las noches. Julián cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Entonces usted no deseó el mal a nadie. Deseó solo que el dolor se detuviera. Eso no es un crimen, es supervivencia. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Elia, silenciosas y liberadas. No las limpió, solo dejó que cayeran. Y Julián, por primera vez, extendió la mano sobre la mesa y tocó la de ella brevemente. Un gesto simple, pero cargado de significado. «Está a salvo aquí», dijo él. «Mientras yo viva, nadie volverá a lastimarla». Y en aquella casa oscura, rodeada de fantasmas del pasado, Elía comprendió que Julián Montero no la había salvado por bondad abstracta o caridad cristiana. La había salvado porque no había podido salvar a su propia hija, y quizás al protegerla a ella, él buscaba alguna forma de redención, alguna forma de perdonarse a sí mismo. Aquella noche, acostada en la modesta cama, Elía lloró, no de miedo, sino de un alivio extraño y doloroso. Alguien finalmente la veía como humana. Alguien finalmente le creía. Los días se convirtieron en semanas, y el otoño comenzó a pintar los árboles con tonos de rojo y dorado. La convivencia entre Julián y Elía comenzó a adquirir nuevos contornos, sutiles pero significativos. Él seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero poco a poco le permitía participar en su rutina. Conversaban brevemente durante las comidas, intercambiaban miradas cuando se cruzaban en los pasillos. Había una presencia mutua que ya no era incómoda. Él le enseñó a pescar en el río usando cañas viejas que habían pertenecido a Alba. Le mostró dónde estaban las mejores piedras para sentarse y esperar. Le enseñó a identificar cuándo picaba el pez. Ella cocinaba los peces que traían, preparando sopas y guisos sencillos pero sabrosos. Un delicado equilibrio comenzaba a formarse, como dos músicos aprendiendo a tocar en armonía. Una mañana de octubre, Elía despertó con fiebre. El cuerpo le dolía en cada articulación. La cabeza le latía como si alguien martillara por dentro. La garganta le ardía. Intentó levantarse, pero las piernas le fallaron y cayó de nuevo en la cama, los ojos pesados y la visión borrosa. Cuando Julián subió a llamarla para el desayuno y la encontró así, acostada y temblando bajo las mantas, algo en él cambió. Se arrodilló al lado de la cama sin dudarlo. Tocó su frente con el dorso de la mano. Estaba demasiado caliente, peligrosamente caliente. Sin decir nada, bajó las escaleras rápidamente y preparó una infusión de hierbas medicinales que guardaba en un armario de la cocina. Volvió con paños húmedos y frescos y pasó el día entero a su lado, cambiando compresas, ofreciendo agua con cucharadas de miel, velando su sueño inquieto. Cuando ella deliraba, murmurando nombres y palabras inconexas, él sostenía su mano y le decía en voz baja: «Está todo bien, estás a salvo». Elía, entre momentos de lucidez y delirio febril, percibía su presencia, y en aquellos gestos simples, cuidadosos, había una ternura que él jamás había mostrado antes. No era el cuidado mecánico de quien cumple una obligación, sino el cuidado genuino de quien se importa. Cuando finalmente la fiebre cedió en la tercera noche, ya era madrugada. Ella abrió los ojos despacio y lo vio sentado en la silla al lado de la cama, los ojos cerrados, la respiración pesada. Se había quedado dormido allí, velándola, negándose a dejarla sola. Elía sintió que el corazón se le apretaba de una forma que no esperaba. Aquel hombre, tan endurecido por el dolor y la pérdida, tenía un corazón que aún sabía cuidar, que aún era capaz de ternura. «Julián», susurró ella,
la voz débil y ronca. Él abrió los ojos de inmediato, alerta. «¿Está mejor?» «Estoy mejor», respondió ella, intentando sonreír. «Gracias, por todo». Él asintió, pero no se levantó de inmediato. Se quedaron allí en silencio, mirándose el uno al otro, y en aquel momento algo cambió entre ellos. No era amor todavía, no. Era solo el inicio de algo más grande, algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Una conexión que nacía del dolor compartido, del cuidado silencioso, de la comprensión mutua. Julián finalmente se levantó, las rodillas crujiendo con el movimiento, pero antes de salir de la habitación, se volvió. «Descanse un poco más», dijo él, y por primera vez había un atisbo de sonrisa en sus labios. Elia le devolvió la sonrisa, débil pero genuina, y en aquella casa llena de sombras, por primera vez en años, la luz comenzaba a entrar por las rendijas. Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil, pero profundo. Julián empezó a hablar más, a contar historias sobre su vida como juez, sobre los casos que había juzgado a lo largo de los años, sobre las injusticias que había presenciado y que lo mantenían despierto por la noche. Hablaba sobre el sistema legal, sobre cómo la ley no siempre significaba justicia, sobre cómo había casos que lo atormentaban décadas después. Elia lo escuchaba con atención genuina, fascinada por la inteligencia afilada y la sensibilidad profunda que él escondía bajo la máscara de dureza. Ella hacía preguntas, desafiaba algunas de sus conclusiones, y él parecía apreciar la conversación como si finalmente hubiera encontrado a alguien que podía comprender. Ella, por su parte, comenzó a abrirse. Contó sobre la vida con Ricardo, sobre los años de miedo y soledad, sobre cómo aprendió a volverse invisible en su propia casa para evitar conflictos. Habló sobre los sueños que había tenido de joven, de estudiar, de viajar, de tener una vida propia, sueños que fueron borrados por el matrimonio como velas sopladas por el viento. Julián la escuchaba sin juzgar, sin interrupciones, sin ofrecer consejos no solicitados. Solo escuchaba, y eso era suficiente. Era más de lo que cualquier persona jamás había hecho por ella. Una tarde de noviembre, mientras caminaban por el campo cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies, Julián se detuvo ante un viejo árbol retorcido cerca de la orilla del río. El viento soplaba fuerte, trayendo el olor a agua y tierra mojada. «Fue aquí donde encontré a Alba», dijo él, la voz embargada por la emoción contenida. Su cuerpo estaba en el río, justo debajo de este árbol. Llevaba puesto el vestido blanco que su madre le había bordado. Elía tocó su brazo delicadamente, un gesto simple de consuelo. Él no se apartó, no retrocedió, solo continuó mirando el río que fluía lentamente. «Debería haber hecho más», continuó él, la voz quebrándose por primera vez desde que se conocieron. «Debería haber enfrentado al pueblo, debería haberla protegido mejor, debería haber creído en ella públicamente, con más fuerza». «Usted no podía saber lo que ella haría», dijo Elia suavemente, eligiendo cada palabra con cuidado. «No fue su culpa. Hizo lo que pudo con lo que sabía». Él la miró, los ojos brillantes por lágrimas contenidas que se negaban a caer. «Y la suya tampoco lo es», dijo él repitiendo las mismas palabras que había dicho semanas antes. Aquellas palabras rompieron algo dentro de ella. Elía comenzó a llorar, no lágrimas silenciosas esta vez, sino sollozos profundos que venían de un lugar enterrado hacía años. Y Julián la abrazó. No fue un gesto apasionado o romántico, fue un gesto de comprensión pura, de compartir. Dos corazones heridos encontrando consuelo el uno en el otro, dos náufragos aferrándose a la misma tabla en medio de la tormenta. Se quedaron así por largos minutos, abrazados bajo el árbol retorcido, mientras el viento soplaba suave y el río murmuraba a lo lejos sus canciones antiguas. Y en aquel abrazo algo sanó, no completamente, porque algunas heridas nunca cierran del todo, pero lo suficiente para que pudieran seguir adelante. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los ojos rojos, pero había una paz nueva en sus rostros, una aceptación, un permiso para seguir viviendo sin cargar todo el peso solos. Pasaron los meses, y el invierno llegó con su nieve silenciosa y fría. La casa, antes fría y silenciosa como un mausoleo,
ahora era calentada por la presencia constante del otro. Conversaban por la noche frente a la chimenea crepitante, leían libros juntos mientras la nieve caía afuera. Se reían de pequeñas cosas cotidianas que antes no notaban. Julián le enseñaba sobre leyes y justicia, sobre filosofía e historia, y ella le enseñaba sobre paciencia y esperanza, sobre cómo encontrar belleza en los pequeños momentos. Y poco a poco, imperceptiblemente, lo que había comenzado como salvación se convirtió en algo más. Respeto profundo, admiración genuina, y entonces, finalmente, amor. No el amor impetuoso y ciego de la juventud, sino un amor maduro, nacido no de la pasión desenfrenada, sino de la elección consciente y diaria de estar al lado del otro. Fue durante esos meses que Julián comenzó a investigar discretamente la muerte de Ricardo. Usando sus antiguos contactos en Zaragoza, pidió análisis, revisó documentos, interrogó a testigos que nadie había consultado y descubrió la verdad. Ricardo había sido envenenado, sí, pero no por Elia. Su amante secreta, una mujer llamada Margarita que trabajaba en la taberna local, había puesto arsénico en su bebida después de que él se negara a dejar a su esposa. Ella había planeado que Elia cargara con la culpa, sabiendo que una esposa era siempre la primera sospechosa. Julián reunió las pruebas meticulosamente, construyó un caso irrefutable y presentó todo a las autoridades de Zaragoza. Margarita fue arrestada, confesó tras ser confrontada con las evidencias, y Elia fue oficialmente absuelta. La noticia llegó una mañana de marzo, cuando la nieve comenzaba a derretirse y aparecían las primeras señales de la primavera. Julián le entregó la carta oficial a Elia, que la leyó con manos temblorosas y lágrimas corriendo. «Es libre», dijo él suavemente, «libre para irse, para empezar de nuevo en cualquier lugar». Elia alzó los ojos hacia él, apretando la carta contra su pecho. «¿Y si no quiero irme?». El corazón de Julián se aceleró, pero mantuvo la expresión controlada. «¿Por qué?». «Porque este es el primer lugar donde me siento en casa», respondió ella, la voz firme a pesar de las lágrimas. «Porque usted es la primera persona que me ha hecho sentir vista, oída, valorada. Porque aquí con usted finalmente puedo respirar». Julián cerró los ojos por un momento, como si absorbiera aquellas palabras. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente allí. Esperanza. «Entonces quédese», dijo él simplemente, «por el tiempo que quiera, para siempre si así lo decide». Una mañana de abril, cuando las flores silvestres comenzaban a colorear los campos, Julián la llevó hasta la orilla del río, el mismo lugar donde había encontrado a Alba años atrás. Pero esta vez no había dolor en su mirada, había aceptación y algo nuevo. «Quiero que sepa», dijo él, eligiendo las palabras con cuidado, «que lo que siento por usted no es un reemplazo. No es un intento de borrar el pasado o llenar un vacío. Es algo nuevo, algo que elijo construir conscientemente, con toda claridad». Elías sonrió, los ojos brillando bajo la luz del sol de la mañana. «Yo también elijo», respondió ella sin dudar. Él entonces se arrodilló sobre una de las piedras planas a la orilla del río, sacó del bolsillo de su abrigo un anillo simple de plata con una pequeña piedra azul. «Elena Valcárcel, ¿me daría el honor de ser mi esposa? No por gratitud, no por obligación, sino porque elegimos estar juntos». Ella no dudó ni por un segundo. «Sí, 1000 veces sí». La boda fue sencilla, celebrada en la pequeña iglesia del pueblo una mañana soleada de mayo. Pocos asistieron, pero los que vinieron lo hicieron con respeto genuino. La verdad sobre la inocencia de Elia se había extendido, y aunque algunos todavía miraban con desconfianza, muchos pidieron disculpas, avergonzados. Pero Elía ya no necesitaba esas disculpas, tenía algo mucho más valioso, un hogar construido sobre bases sólidas, un amor nacido de la elección consciente, una nueva vida donde era respetada y valorada. Los años siguientes fueron de paz profunda y crecimiento mutuo. Julián volvió a sonreír regularmente, a vivir plenamente, a involucrarse con la comunidad nuevamente. Elía floreció de formas que nunca había imaginado posibles, convirtiéndose no solo en esposa, sino en compañera intelectual, confidente, igual en todos los sentidos. Juntos, usaron la experiencia y los recursos de Julián
para ayudar a otros injustamente tratados, ofreciendo representación legal gratuita a los que no podían pagarla, investigando casos que las autoridades ignoraban. La casa que antes era un mausoleo silencioso se convirtió en un refugio para los perdidos y acusados. Envejecieron juntos lado a lado, construyendo nuevos recuerdos que gradualmente llenaron los espacios vacíos dejados por las pérdidas antiguas. No olvidaron el pasado. Catalina y Alba siempre tuvieron su lugar de honor en la casa y en sus corazones, pero aprendieron a vivir a pesar de él, a construir felicidad sobre las cicatrices. Cuando Julián murió, muchos años después, a los 82 años, fue en paz, rodeado de amor y gratitud. En su última noche, sostuvo la mano de Elia y susurró: «Gracias por enseñarme a vivir de nuevo, por mostrarme que la redención es posible». Elía, ya con el cabello completamente blanco pero los ojos aún brillantes, sonrió a través de las lágrimas. «Nos salvamos mutuamente», respondió ella, «y ese es el mayor regalo que podríamos haber recibido». Tras su muerte, Elía continuó viviendo en la casa por 10 años más, manteniendo el trabajo que habían iniciado juntos. Y cuando finalmente llegó su hora, fue enterrada junto a él, bajo el viejo árbol cerca del río, donde todo había comenzado a sanar. En la tumba, además de los nombres y las fechas, había una inscripción sencilla que Elia había elegido años antes. «Aquí reposan dos almas que encontraron redención en el amor elegido, no dado. Que su paz sea eterna». La historia de Elena y Julián nos recuerda que incluso las almas más heridas, más acusadas, más rechazadas, pueden encontrar redención a través de la compasión genuina y la elección consciente de amar. El amor verdadero no borra el pasado ni cura todas las heridas instantáneamente, pero ofrece un nuevo comienzo, una nueva posibilidad, una nueva historia por escribir. Elia fue acusada injustamente de asesinato y Julián cargaba con la culpa por la muerte de su hija. Pero juntos encontraron no solo consuelo temporal, sino una razón profunda para vivir de nuevo, para creer que el futuro puede ser diferente del pasado, que la redención es posible cuando dos personas deciden cargar sus fardos juntas. Si esta historia tocó tu corazón profundamente, escribe en los comentarios la palabra redención. Así sabré exactamente quién llegó hasta el final de este viaje emocional y además ayudas a fortalecer nuestro canal con cariño y compromiso genuino. Y si deseas apoyar concretamente al equipo dedicado que hace posible cada una de estas narrativas emocionantes que producimos con tanto cuidado, considera enviarnos un súper gracias con el valor que puedas y desees. Cualquier contribución, por pequeña que sea, ayuda inmensamente y nos permite continuar creando estas historias que tocan corazones. Y si en este momento no puedes contribuir financieramente, no hay problema alguno. Compartir este video con alguien que amas, alguien que aprecia las historias de superación y amor verdadero, también es una hermosa y valiosa forma de apoyar nuestro trabajo. Y no lo olvides, estoy dejando aquí en las tarjetas finales otras historias exactamente como esta, repletas de emoción profunda, superación inspiradora y ternura conmovedora. Tengo la absoluta certeza de que te vas a enamorar de más de una y querrás acompañar cada nueva publicación. Muchas gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo a esta historia, por permitir que Elena y Julián entraran en tu vida, que ellos permanezcan en tu memoria como prueba viva de que el amor, cuando nace del dolor compartido y de la elección consciente, tiene el poder real de sanar, transformar y redimir.